Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Café Digital IA Edition, un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación. Conducen la especialista en transformación educativa, Pamela Riquelme, y el docente experto en ecosistemas digitales, Erwin Medina. Muy buenos días a todos y todas quienes nos escuchan en el último programa de la temporada de Café Digital IA Edition, donde revisamos temas fascinantes respecto a la educación, la tecnología, la digitalización y, por supuesto, la docencia. Muy buenos días, Erwin. Vamos a saludar con un aplauso a la gente que está tras los controles, Francisco Saavedra y David Valenzuela, quienes nos han ayudado en este primer año de programa y nos han enseñado, nos han retado también, sí, porque a veces metemos las patas. Bien, así que Erwin, muy buenos días. Cami también. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Todo bien, Pame, sí, también contento de estar cerrando esta temporada. Me sumo también a los saludos ahí al equipo que nos ha enseñado bastante, ¿cierto? Volver a la radio siempre es rico y tener este espacio. Ellos nos han ayudado bastante también a mejorar nuestras pautas, la calidad de nuestros programas, ¿cierto? Y lo valoran también, y también ha sido rico. Fue buena idea hacer esto. Relación. Muy buena idea. Muy buena idea. Muy buena idea, estamos muy contentos. Saludamos a la Maquita también, que fue parte inicial de este proyecto, ¿cierto? Y que está en su casita también, y lo escucha todo. Con su guaguita, sí, claro. Sí, como Camila, ¿cómo estás? Bien, con calor han estado, pero estos días... Pero aquí está rico, porque Francisco... Sí, aquí nos tienen muy regaloneados con una temperatura ambiente perfecta para los pingüinos, como una. Bueno, Cami, que tú ya eres parte de nuestro programa también. Yo creo que Trending Topics de invitados, ¿cierto? Sí. Vamos a evaluar tu condición de invitada para el próximo año, a ver si hacemos un upgrade. Sí. Cami, este es un tema que ya hemos conversado en el programa. Antes quiero que hagas un aviso. ¿En qué estamos hoy día y en qué queremos que la gente, porque va a ser un programa interno, ¿no? Claro. Nuestra comunidad centralina, ¿a qué los estamos convocando hoy día? Cuéntanos. Y hoy día los estamos convocando a todos nuestros docentes centralinos a nuestro programa de investigación aplicada a docencia digital Tech for Edu. Queremos invitarlos a que postulen a este programa con sus prácticas que ya estén aplicando en sus aulas. Si ustedes trabajan con herramientas digitales, digan ustedes chatbots, utilizan presentaciones interactivas o utilizan algún software disciplinar, que tal vez yo no conozco, pero que sí aporta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, los invitamos a participar para que puedan reflexionar al respecto de su práctica docente y, como siempre, mejorar las experiencias de sus alumnos. Sí, porque somos una universidad y tenemos que desarrollar nuestras prácticas de investigación aplicada. Exacto. En la docencia, y este programa viene a fortalecer aquello. Nos fue súper bien el año pasado, tuvimos con 10 proyectos atómicos que estuvieron aquí todos contándonos, ¿no, Erwin? Exacto, sí. Cami, y en ese sentido, como para los docentes que nos están escuchando, quizás comentarle un poquito de las bases por encima, porque, por ejemplo, algún docente puede tener como una iniciativa que implementó el año pasado, quizás no es tan reciente, pero quizás le interesa postular. Puede ser iniciativas que ellos vienen testeando. Claro, esa es la idea. Nosotros esperamos que los docentes que postulen a nuestro programa ya cuenten con experiencias utilizando tecnologías, herramientas digitales, software disciplinar, y que de alguna forma trabajen algún problema que ellos hayan evidenciado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, particularmente, comprensión de conceptos complejos, simulación de situaciones laborales, por ejemplo, trabajar con un asistente que ustedes crearon, por ejemplo, en ChatGPT y se lo entregaron a sus estudiantes para que contestara preguntas de los contenidos, etcétera. Todas estas herramientas para nosotros son un súper buen nicho de investigación. La idea es que los profesores no solo investiguen qué tan útil es
el uso de tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también su propia práctica docente. ¿Qué es lo que cambia en mí como docente cuando yo veo que efectivamente mis prácticas, estrategias o herramientas sí impactan positivamente en el aprendizaje de mis estudiantes? Ese es el foco de Tech4Edu, para que los profesores también crezcan en esta carrera profesional docente y que no se queden solo en el quehacer docente, que es mucho trabajo, lo sabemos. Pero sí, como universidad los queremos impulsar a que también tengan una carrera de investigador, y no necesariamente tiene que ser la típica carrera de investigador que ustedes conocen, que es tradicional y les piden que se lean muchos papers y tengan muchos grados para poder publicar. No, aquí les estamos pidiendo a los docentes solo experiencia docente. Somos esta incubadora de investigación, pero que también quiere aportar a este tipo de investigaciones que tal vez no son tan tradicionales, pero que son igualmente valiosas. La experiencia docente, ustedes saben, hay muchas cosas que se enseñan para ser profe, pero hay otras cosas que solo se aprenden en la práctica. Y esas cosas nosotros las retomamos muy bien en Tech4Edu y le enseñamos a los profes que ese material también es muy valioso para que puedan crecer profesionalmente. Así que los esperamos en este programa. Aquí el equipo de la dirección completa, pero particularmente de la subdirección de formación, son los que los vamos a acompañar durante todos estos meses que dura el programa. Y les tenemos hartas cosas para acompañarlos, charlas, talleres, les tenemos también acompañamiento experto de personas que trabajan acompañando docentes en investigación, así que ni siquiera deben tener experiencia previa, así de flexible en este programa. Revisando aquello, Elvin, vamos a una pausa musical. Antes de entrar de lleno a la conversación, ¿cierto? Vamos a hacer una pausa musical con Python de GOT7. Radio U Central. Seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital y IA Edition. Y aquí estamos de regreso con un programa dedicado a nuestra universidad. Un programa que es el último de la temporada, entonces vamos a recopilar, vamos a difundir nuestros logros como universidad, en realidad los logros de nuestros de las facultades, ¿no? A través de sus equipos docentes, porque bueno, tenemos harto que decir, ¿o no? Sí, mucho que decir y mucho avance también que comunicar y divulgar acá, porque tuvimos como una temporada súper rica en invitados, ¿cierto? Muchos, por ejemplo, la mayoría de los participantes del Tech4Edu pasaron por acá y nos mostraron los avances, no solamente nos hablaban de su proyecto inicial con el cual ingresaron, ¿cierto?, a este programa de investigación aplicada, sino los resultados que iban a tener. Así que, Pame, mira, una conversa muy buena. Sí, porque partimos el año con invitados externos encuadrándonos respecto a los temas de transformación digital, con énfasis en lo que es insertar la inteligencia artificial en los procesos. Vino gente incluso de la minería, de otras áreas, de institutos, otras universidades. Nos visitaron del Andrés Bello, de la Universidad de Conce, de la Universidad Católica de Temuco. O sea, imagínate, tuvimos un montón de invitados externos para que nos dieran esta visión, y luego ya hacia fin de año que abrimos las iniciativas de investigación aplicada y fue tomando vuelo nuestro programa de formación docente, que siempre está disponible. Ya nos centramos más en nuestras iniciativas internas. Pero Cami, tú que estuviste ahí, en la trinchera, recibiendo a nuestros equipos académicos, ¿cuáles crees tú que son los grandes avances que hemos tenido cuando tú miras a nuestros profes, que son quienes reciben a nuestros estudiantes? ¿Cuáles son en la materia como de digitalización? Creo que el cambio más significativo que he visto es que pasaron de una docencia como media reactiva al respecto de la emergencia de pandemia y todo esto, a una docencia un poco más intencionada. Como ya no solo, teniendo que usar las plataformas digitales porque era lo que había que usar en pandemia, sino que ahora utilizar las plataformas digitales con una intención pedagógica. Y ese cambio de switch, créanme que para cualquier institución de educación superior es muy bueno. Están mucho más empoderados al respecto del uso de las herramientas, porque aprendieron a usarlas con la intención esperada, con la intención pedagógica, y porque también saben que existe el café digital donde los podemos apoyar con esto. O sea, como les he contado en los programas a los que he venido, siempre es importante y siempre he recalcado que los procesos de acompañamiento son fundamentales para una buena adopción de este tipo de competencias digitales. Entonces, el gran cambio que veo en nuestros profesores centralinos es esto: ya no se acercan solo para cumplir con las cosas de la plataforma, sino que ahora también tienen un interés de
¿sabéis que ahora que puedo manejar la herramienta, me siento capaz de hacer este recurso? Y ahora me di cuenta que este recurso sí le sirve a mis estudiantes, y se han acercado a nosotros en diferentes instancias de formación, ya sea con nuestra ruta de competencias digitales o a nuestros programas como el Tech4Edu, que los invito de nuevo, y a Docencia 4.0, donde los estudiantes, iba a decir los estudiantes, perdón, para mí los profesores son mis estudiantes. Los profesores pudieron explorar distintas herramientas de inteligencia artificial o potenciadas con inteligencia artificial, y hacerse la pregunta si efectivamente estas herramientas, estos recursos son significativos o no, tanto para el proceso de enseñanza-aprendizaje como para mi propia práctica. Ya no se queda solo en los estudiantes, sino que también dice uno como docente, ¿sabéis que esto sí me sirve? Sí me ahorra tiempo o sí me hace entender mejor cómo piensan o van a pensar mis estudiantes. Eso también es súper valioso. Ya no se trata solo del estudiante, que está muy bien, porque nuestro modelo de aprendizaje siempre está centrado en el estudiante, pero es importante también que estos recursos nos hagan sentido a nosotros como docentes. Yo lo uso como el profesor Erwin, del que fui alumna. El profesor Erwin utilizaba buenas herramientas en sus clases, que nos invitaba a participar, que era muy, muy importante en cursos, digo, de tipo posgrado, muy importante. Y eso también fue una pregunta de vuelta al profesor Erwin también. Ahora yo, si a usted también se le hizo significativo el uso de estas herramientas en su práctica. Sí, o sea, es que tiene mucho sentido lo que tú planteaste al inicio, porque recordemos también, y empezamos a conversar en la temporada del programa, que una de las primeras promesas que tenía la inteligencia artificial era el ahorro de tiempo. Claro, la magia. La magia. O la baja de la carga docente. Claro. Esas promesas que, claro, si bien se fueron cumpliendo con el tiempo, pero después esta promesa se fue como transformando, y ahí donde fue el desafío de la universidad, de tomar estas promesas, ¿cierto?, de ahorro de tiempo, pero alinearlas con los lineamientos institucionales, ¿cierto?, de la docencia, el currículum, ¿cierto?, no perder los estándares de vista, ¿cierto? Entonces, como que yo creo que en el fondo se fue transformando. Y en ese sentido, no perder lo humano, porque muchos de los invitados que pasaron por acá también hablaban del factor humano, o sea, no perdamos el cara a cara, no perdamos como esta conexión humana, no dejemos que tome tanto el control, porque finalmente es una herramienta. Y todos los invitados nos repetían eso mismo, era como un mantra bien seguido. Entonces, en base a eso, como que personalmente, como con la Camila me pregunta, siempre busqué buscar la interacción. O sea, que yo te planteo un escenario, una experiencia educativa, pero donde tú tienes la llave, ¿cierto?, que te va a ir permitiendo avanzar. Y en ese sentido yo creo que la clave de no perder lo humano era esa, o sea, usar toda esta herramienta de inteligencia artificial. Todas, y lo vimos también en un capítulo contigo acá, todas las herramientas avanzaron hacia la interactividad. Sí, increíble, Canva, sí. Genial, y avanzaron de manera exponencial. Entonces, yo creo que ahí estaba la clave, en el fondo, seguir el update de la herramienta y qué te permite hacer ahora, qué te permite y finalmente es como el maletín de Mickey Mouse, ¿cierto? Claro. Y uno iba eligiendo, del gato Félix. Claro, del gato Félix, y uno iba eligiendo ahí acorde a qué, a los objetivos que tú tenías, a los resultados de aprendizaje, a los escenarios que querías plantear en el fondo. Y ahí tienen una súper buena evidencia todos los programas a los que asistieron docentes que vinieron a contar de su experiencia con herramientas digitales. Ahí tenemos la evidencia de que efectivamente nuestros docentes centralinos están cambiando, algunos ya cambiaron y algunos están en el proceso de cambiar este switch de la IA ya no me va a reemplazar como docente, sino que me apoya en mi labor docente, a ser un mejor docente. Están potenciados, digamos. Exacto. Que es eso. Docencia 4.0, que vamos a hablar de aquello, ¿no? Sí, en el fondo esa frase fue confirmada este año, yo creo. Sí, la inteligencia artificial jamás reemplazó la docencia, no estuvo ni siquiera cerca de hacerlo. Sí. Finalmente, ahí, por ejemplo, con programas a través de Docencia 4.0, los docentes pudieron empoderarse, ¿cierto?, de esta herramienta. Cami, y en este recorrido, ¿qué prácticas tú crees que están bastante consolidadas en la docencia? Aquí tú, por ejemplo, tú ya detectaste que el desafío ya fue superado y podemos ir a una segunda etapa. Creo que el primer gran desafío, que es regirse por una plataforma del LMS, y esta es la herramienta digital que más utilizan los profes en el mundo. Así de simple, más que nada porque es la plataforma donde uno realiza sus labores docentes. Yo creo que esa gran plataforma, o sea, esa gran brecha que es integrarse en un LMS, en un entorno de aprendizaje digital, creo que ya lo hemos superado. Cuesta,
Cuesta, yo lo sé, porque créanme, yo lo sé, pero creo que ahora ya se están avanzando, como ya pasé esta primera brecha de entender cómo funciona mi entorno digital, y ahora quiero potenciar el uso de mi entorno digital. Eso es un gran cambio, créanme que aprender a que los docentes integren o adopten ese tipo de competencia es un súper buen... como le digo, una súper buena pista, digamos, una buena señal, claro, de que efectivamente nuestro cuerpo académico está preparado para más desafíos de esta índole, que es muy bueno. Mira, que es muy bueno. Yo tengo ahí una reflexión, porque fíjate que cuando te escucho, pienso así como, ya, y si nosotros no estuviéramos en nuestra universidad central. Claro. Porque cuando uno ve casos, bueno, uno consume información de la red, cuando uno anda buscando cómo hacer mejor tus clases, vas a buscar nuevas herramientas, tenemos bastante en redes sociales, LinkedIn, qué sé yo, que nuestros propios colegas de otras instituciones van publicando lo que están haciendo, y uno siempre ve como ejemplos de éxito, ¿no? Y siempre destacan ejemplos pioneros o casos de uso que son excepcionales porque está la última tecnología o porque desarrollaste una herramienta muy sofisticada, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es el hype de la inteligencia artificial? O podría ser de la tecnología, ¿no? Entonces, igual a mí, yo traigo al presente lo siguiente, porque claro, uno habla de logros y también los logros están en un grupo de líderes que nosotros llamamos agente de cambio, ¿no? Y también hay otro segmento, otra porción de nuestro cuerpo académico, los estudiantes igual, que están lejos aún de la tecnología. Sin embargo, yo creo que uno debe mirarlo en extenso porque depende mucho del nivel de madurez de una organización. Exacto. Obviamente que todas las instituciones por la pandemia se pegaron un salto en madurez en adopción de tecnología, integración de tecnología en procesos educativos. Sin embargo, por ejemplo, que tú uses un LMS, unas aulas virtuales, podría entenderse como algo que es como básico en algunas organizaciones que ya están más digitalizadas, pero en otras, que yo diría que son la mayoría, hablando Chile, Latinoamérica, todavía es un tema, ¿no? Por supuesto. Entonces, a mí me parece que en el fondo lo importante es avanzar y no quedarse, ¿no? Pero en el mérito, lo importante es estar presente, o sea, usar inteligencia artificial, integrar las plataformas educativas en nuestro quehacer, y ese avance no tiene como un punto de inicio igual para todos, para todas las universidades, para todas las facultades, para todas las carreras. Para todos los docentes. Para todos los docentes. Depende del uno a uno y todo es valioso, y yo creo que ahí es como importante, porque lo que hemos tratado de hacer en Café Digital justamente es eso. No importa que tú no estés en el hype, que le llamamos, o en lo último de inteligencia artificial, o desarrollando tu propio, ni siquiera asistente, agente. Claro. Lo importante es que avancemos y probemos, que fue algo que tú dijiste en los primeros programas, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cuál de todas las maravillas que he dicho en este programa? Lo importante es probar y nos podemos equivocar. Sí, por supuesto. Y no es ningún problema. Lo importante es salir, moverse, ¿no? Y en ese sentido, Cami, ¿dónde crees tú que están las principales oportunidades de innovación para nuestro equipo académico? Yo creo que para nuestro equipo académico, investigar sobre su práctica, esto no es solo por promocionar Tech for Edu, pero creo que esto es importante en verdad para la práctica docente en general en cualquier institución. La única forma, creo yo, de evolucionar como docente es reflexionando sobre sí mismo, sobre cómo yo estoy transmitiendo mi conocimiento hacia los demás. Creo que reflexionar sobre la práctica es algo que deberíamos apuntar no solo en educación digital, sino que también en la educación presencial. Creo que sería algo bueno que pudiéramos avanzar no solo nosotros como programa Tech for Edu, sino que las facultades y otras unidades se pusieran a pensar en lo mismo, como reflexionemos al respecto de cómo estamos haciendo la clase, cómo está esta identidad centralina del docente, que dice, bueno, mi profesor de la Universidad Central se caracteriza por
hacer las clases de esta forma, por utilizar las herramientas de esta forma. Creo que es muy importante desarrollar qué es lo que está haciendo también la universidad con todo el proyecto educativo institucional y todos estos sellos que tenemos, que tienen los estudiantes al respecto de competencias y esas cosas. Innovación también y transferencia. Exacto. Entonces creo que es muy importante, creo que también es ese punto de investigar sobre nuestras prácticas docentes es una súper buena camino en el que podemos seguir avanzando. Primero porque también nos genera evidencias a nosotros como universidad de que efectivamente estamos apoyando a nuestro cuerpo académico en su desarrollo profesional, lo que es vital para que instituciones como las universidades sigan evolucionando. Pero también piensa en el crecimiento personal del docente, cuando reflexiona sobre su práctica y se da cuenta que efectivamente hay cosas que puede ir mejorando o hay cosas que hace muy bien y que también debe fortalecer nomás, pero las hace demasiado bien ya. Es súper bueno porque, primero, ustedes saben, no todos hemos sido docentes en este panel, sabemos que somos, ¿verdad? Cuesta ser docente. Ustedes saben que cansa, que a veces frustra, que a veces da pena o a veces da mucha alegría. Entonces, estar constantemente aprendiendo también nos ayuda a nosotros como docentes a seguir motivándonos a mejorar. Así que creo que por ahí podríamos tener una buena oportunidad como institución para ir creciendo. Fantásticas reflexiones. Sí, y muy acorde también a lo que saca la OCDE ahora el 2026, muy fresquita en sus perspectivas, ¿cierto?, de inteligencia artificial y educación, que indica que en el fondo el potenciar el rol docente a través de capacitación. Hemos hablado también en el programa que el docente hoy día ya tiene que saber mucho. El modelo TIPAC incluso evolucionó, ¿cierto?, fue creciendo. Porque, ¿cuántas letras le agregaron ahora? T, PAC, R, ¿cuánto van? Como la versión 5. Pero es muy atingente. ¿Por qué? Porque en el fondo la necesidad de acompañamiento y formación hoy en día parece ser mucho más relevante en torno a la inteligencia artificial y el uso pedagógico de esta. Cami, y en ese sentido, por ejemplo, nosotros acá en el programa fue súper rico ver cómo las experiencias que tenían docentes de muchas facultades distintas y que planteaban escenarios súper distintos. Por ahí la Derecho siempre ganó un poco de terreno, que avanzó en herramientas súper importantes dentro de un contexto que ellos nos decían como, oye, esta carrera se enseña de la misma manera hace mucho tiempo. Pero no es que el derecho como materia, ¿cierto?, como disciplina se enseña, sino que, por ejemplo, hoy día ya el quehacer, como nos decía el profesor Eduardo Figueroa, ¿cierto?, el quehacer del abogado hoy en día es muy digitalizado, o sea, el proceso es muy digital, es una plataforma que tengo que subir un escrito, tengo que saber también cómo funcionan las notificaciones, cómo avanza, ¿cierto?, y se va insertando. En ese sentido, desde la experiencia, desde el acompañamiento, Cami, ¿qué aprendizajes se han acumulado para, por ejemplo, nosotros avanzar en nuestro acompañamiento hacia los docentes, ¿cierto? Lo que más agradecen los docentes primero es la buena disposición. Déjenme ponerlo en claro. Súper bueno que los equipos que acompañan tengan mucha paciencia, que sean respetuosos en cómo se enseñan estas herramientas. Creo que eso es algo que caracteriza a todo nuestro equipo, que es muy bien dispuesto a poder atender todo tipo de dudas. Eso es lo otro bueno, que hemos intentado también inculcar a los docentes que pueden preguntarnos de todo. No es necesario que nos hagan una pregunta tan complicada de cómo integro esto en mi clase con esta estrategia, no sé qué. Nos pueden venir a decir, oye, ¿cómo puedo subir una foto a LinkedIn, por ejemplo? Da lo mismo el nivel de pregunta o lo difícil que sea o lo fácil. Entender que existe un espacio donde se pueden equivocar y van a encontrar a alguien que los va a apoyar. Puede ser. No, sí, yo diría la dirección entera, pero sí. Es importante porque, insisto, es como cuando uno está aprendiendo cualquier cosa, seas o no seas docente, saber que tienes un espacio de práctica donde puedes ir, te puedes equivocar y va a haber personas que te van a apoyar en este proceso de aprendizaje, es fundamental. Creo que eso es lo que me gusta también de trabajar en el café, que tenemos este ambiente como de estar todo el tiempo enseñando y aprendiendo, lo que hace muy atractivo, digamos, para los profesores estar ahí. Estar incluso en el cowork nomás, ni siquiera hablando con nosotros, utilizando nuestro espacio, pero sabiendo que efectivamente existimos y estamos ahí para apoyarlos. Creo que eso es lo que más he aprendido y también que agradecen mucho esto, porque
convengamos, todos los profesores, no son en esta universidad, pero todos los profesores trabajan para muchas universidades. Entonces, no en todas las universidades ofrecen este tipo de acompañamiento o existen este tipo de lugares. Espacios físico y digital. Exactamente, espacio físico y digital. Y eso, muy bien, es verdad. Entonces, claro, profesores que trabajan en otras universidades, claro, las universidades les exigen ciertas cosas, pero no abren los espacios, ni físicos ni digitales, para el proceso de aprendizaje de utilizar una u otra herramienta. Se los exigen nomás. Ujú. Entonces, creo que eso es fundamental. Yo he trabajado en muchas organizaciones de educación superior, privadas, públicas, universidades FTIP, y no insisto, no en todos lados existe algo como el café digital o una dirección que esté... Viene de muy cerca, sí, la recomendación. Pero saquemos el comentario de afuera. Mira, porque pero es verdad. el profesor Jorge Bravo, que le mando un abrazo gigante, Sí, de la Facultad de él Ingeniería. siempre dijo que el café digital y la dirección de transformación digital era un lujo, y nos comparte Lo es. con muchos lujos. Estoy súper de acuerdo. Lujos físicos que tiene la universidad. Exacto. Porque valora el acompañamiento. De hecho, fue uno de nuestros primeros agentes de cambio, ¿cierto? Sí, claro. Claro, pero insisto, ¿cómo vamos a...? 2023. 2020. Hemos hablado harto de esto en los distintos programas, por lo menos en los que yo he venido, que el acompañamiento es clave para la adopción de competencias en general, no solo digitales, en general el acompañamiento es clave. Nosotros lo podemos ver, digamos, lo evidenciamos con Docencia 4.0, donde los profesores esperaban, digamos, las capacitaciones donde yo misma les enseñé a utilizar casi todas las herramientas que les pasamos en este programa. Y también el acompañamiento que dieron nuestras tutoras, todo nuestro equipo de tutoría al respecto de cómo se utilizaban cada una, y no solo en el uso técnico, sino también cómo lo puedo integrar pedagógicamente. Oye, Cami, ya pasaste así, hold your horses. Y dijiste Docencia 4.0, pero esto hay que traducirlo para nuestra radio audiencia. Cuéntanos de qué se trata, porque mira, estamos recopilando los logros, Sí. los avances de nuestras iniciativas como universidad del año 2025, y entonces la idea aquí es que nos cuentes cómo se dio el tema de docencia. ¿Qué es primero? Explícatelo un rato y cuéntanos, de qué se trató y cómo es que impacta a nuestra universidad. Ya, Docencia 4.0 nace de nuestro plan de integración de IA, una iniciativa para que nosotros como dirección pudiéramos darles el espacio de exploración de distintas herramientas de inteligencia artificial o potenciadas con inteligencia artificial para nuestros docentes y nos contaran, basados en la experiencia, por supuesto. En esa experiencia, qué tan útiles son, qué tan significativas fueron, qué tanto impactaron tanto en el proceso de aprendizaje de esos estudiantes como en su propia práctica, en la reflexión de su propia práctica. De eso se trataba Docencia 4.0, un programa exploratorio que sería muy bueno que las universidades tuvieran un programa como este y que fueran tal cual como lo hicimos, en el sentido de ir a preguntar a los docentes, de trabajar con ellos directamente y de ir recopilando sus opiniones al respecto de esto para poder implementar una política que efectivamente primero sea adoptada por todos los docentes, que eso es lo más importante, pero que también sea valiosa, que sea reconocida. Y yo lo aplico porque efectivamente esto me hace sentido. Entonces, ¿cómo funcionó el programa? Los profesores postularon con una práctica, fueron seleccionados para participar en el programa y dependiendo de lo que ellos hayan postulado como práctica o como algún problema que evidenciaran o que querían tal vez utilizar alguna herramienta para solucionarlo, los matriculábamos, vamos a decir, en distintas licencias de herramientas. Habían problemas de cursos que no interactuaban nada, los mandamos con herramientas de interacción. Cursos que tenían problemas con, comprensión de conceptos complejos, y ahí dependiendo del tipo de disciplina o el tipo de concepto los mandábamos a hacer cosas con Canva, con Genially, cosas más interactivas con H5P, con Knowledge o con Coroller, que fue una de las herramientas que tuvo, por lo menos por lo que vimos nosotros, más impacto con los docentes y los estudiantes, que trabajaban con un chatbot que ellos mismos como docentes entrenaban. Lo alimentaban y también decidían qué tipo de... Lo alimentaban. ¿Qué Claro. significa alimentar? ¿Qué significa alimentar? Está súper bien. Escúchame, estuve alimentando Coroller. Claro. Como Tamagotchi. Eso sí suena como un Tamagotchi. Claro, ¿a qué me refiero con alimentar? Es que tienen estos asistentes de inteligencia artificial que
les suben o les cargan documentos, papers, presentaciones. Hay algunas plataformas que aguantan también alimentarlos con videos, con audio. Y el chat, digamos, se entrena, voy a decir de cierta forma, con esa información para que los estudiantes puedan irle preguntando cosas al respecto de la disciplina que están estudiando. La otra gracia que tenía Coroler también es que pueden escoger el modo en que responde el chat. Tenían 3 modos: el modo como de respuesta rápida, el modo socrático y un modo coaching. Entonces eso también, la idea era intencionar los distintos modos o personalidades de este chat al respecto de los momentos de su curso, de la clase, para que fueran respondiendo como ellos quisieran. Entonces, no sé, pues recomendábamos, por ejemplo, que si están recién empezando el curso y están como empezando a adoptar los conceptos, sería bueno que fuera como modo socrático, para que empezaran a preguntarle cosas y pudieran profundizar. Luego, cuando ya manejan un poco más los conocimientos, pasaban al modo coaching y luego pasaban ya más cerca de la prueba al modo de respuesta rápida, porque finalmente sí lo usan los estudiantes. No sé si es algo que podamos cambiar per se, pero sí es algo que nosotros podemos ir controlando con... Y esta es la herramienta que más fue la top one. Es claro, o sea, participaron todos los profes de Coroler, nos dieron su feedback y estaban todos bastante contentos al respecto de cómo la herramienta les permitía ese nivel de personalización, que era lo que buscaban. Y también eran cursos que necesitaban ese tipo de herramientas. No fueron porque sí seleccionados con Coroler, fueron seleccionados porque ellos, por el problema que ellos evidenciaron, era mejor tener un asistente que los apoyara principalmente en la comprensión de conceptos complejos o de estudios de casos, de situación y cosas así. Los profesores que participaron en Coroler estaban muy contentos porque pudieron hacer distintas experiencias educativas. Uno que ayudaba a unos estudiantes de Derecho a arreglar escritos jurídicos para los casos de estudios que le proponía el profesor Luis Alberto León de Derecho, o la profesora Francis de Nutrición, que hizo su agente que era... no me puedo acordar cómo se llamaba el tutor, pero era sobre nutrición deportiva. Entonces la profesora también pues les pasaba casos y el asistente les ayudaba a los estudiantes a contar las calorías, por ejemplo, ayudarlos con estrategias de ejercicio, nutrición para ciertos deportistas con ciertas deficiencias, etcétera. Así que créanme que ese fue un súper buen recurso. Tuvimos, aparte de esto, lo otro bueno de Docencia 4.0 es que teníamos jornadas de colaboración, que era cada cierto tiempo nos juntábamos todos los docentes que claramente podían asistir a la reunión por la carga académica que tienen, y compartían sus experiencias, y eso era muy entretenido porque nosotros seleccionábamos de todas las entregas que nos llegaban 5 profesores que expusieran ante los demás profesores lo que estaban haciendo. Y ahí nacieron buenas ideas, nacieron buenos comentarios. Los profesores siempre fueron muy constructivos con sus opiniones a sus colegas, lo que siempre agradecimos en el programa, porque de ahí salieron buenas ideas, po. Profesores que vieron cómo estaban haciendo esto y dicen, es que mejor lo voy a aplicar de esta forma. Y después volvían a la otra entrega y decían, sí, es que me funcionó. Interesante. Hacer comunidad de práctica. Muy bueno. Yo creo que ese es un avance concreto en integración de inteligencia artificial y de la mano de experimentación como universidad, porque así, por supuesto, que nosotros podemos ver qué significa, cuáles son los costos, por dónde va el camino para poder trabajar esto a largo plazo e insertar e integrar la inteligencia artificial en nuestra universidad. Claro, y se crea esta comunidad de práctica tan necesaria, ¿cierto?, en todo esto. Otra comunidad de práctica importante que nació fue de la mano del Tech4Edu, ¿cierto? Sí. Ahí también se generó una comunidad de práctica interna y externa, ¿cierto? Este programa que fue muy validado también por los docentes, que es muy validado por los docentes. Aún es. ¿Por qué? Porque en el fondo valoraron mucho el acompañamiento que tuvieron y la acogida. O sea, yo me iba a quedar con cuñas que escuchamos durante todo el semestre. Rodrigo Carrasco nos decía, por ejemplo, yo cumplí un sueño con el Tech4Edu que me permitió sistematizar algo que siempre había querido hacer. Lo veníamos conversando con Rodrigo desde antes que existiera Tech4Edu, lo que quería hacer. Y que el Tech4Edu le cayó así, pero como anillo al dedo, fue un traje desastre, decía él. Entonces, esa comunidad, Cami, del Tech4Edu, ¿cómo podemos definirla? Porque, por ejemplo, ahora vamos a crecer, ¿cierto? Va a tener una segunda versión, pero ¿cómo podemos definir este programa que recibió a muchas prácticas docentes que en el fondo le necesitaban este empujoncito para socializarlas, para crecer y
para digitalizarlas también. Yo le creo que la mejor forma de describir la comunidad Tech4Edu es gente que está demasiado interesada en reflexionar sobre su práctica. Son profesores que saben que están haciendo cosas que efectivamente pueden ser replicables por sus colegas y les faltaba un programa que sistematizara esa experiencia y le diera la palestra que deben tener todos los profesores cuando hacen estas cosas también. Entonces, creo que eso es lo valioso de esta práctica. O sea, los profesores de Tech4Edu al principio estaban participando, y esto es como con cualquier programa, no estoy hablando de algo, no estoy descubriendo la rueda para nada, pero claro, con miedo, como voy a entrar a un programa de investigación, nunca he investigado, algunos nunca habían investigado, así que estaban en todo su derecho de estar como un poco asustados de qué se iban a encontrar, y después de entender un poco de cómo ellos querían construir su investigación o de lo que querían hacer, pudimos acompañarlos de la manera en que ellos necesitaban, y lo que necesitaban era guías al respecto de cómo yo transformo esto que estoy haciendo, cómo lo sistematizo para que sea algo investigable, voy a decir, aunque no exista ese adjetivo, pero que sea algo investigable. Y en eso nos ayudaron casi todas las personas que pasaron por el programa, ya sean como personas que nos dieron conferencias, personas que nos hicieron talleres, casualmente todas mujeres, lo que también agradezco mucho del programa, que nos ayudaron con comprender a los profesores primero lo importante que era reflexionar sobre su práctica y después con herramientas. ¿Cómo yo reflexiono sobre mi práctica? ¿Cómo le pongo metodología a esto? Entonces conocieron metodologías cualitativas, cuantitativas, aprendieron diseño de instrumentos para medir lo que tuvieran que medir y cómo tenían que validar esa medición. Y todo esto lo hicieron con la compañía de una experta en docencia, en investigación en docencia, gracias a la colaboración que tuvimos con la Universidad Católica de Temuco, Georgina Durán, a quien le mando un saludo, que es muy, muy buena profesional y los profesores la quieren mucho porque... Y aplaudida también. Sí, es un trabajo increíble el que hace ella. Y Georgina tienen unas menciones como hashtag en todos los programas. El trabajo de Georgina es increíble, de verdad. Es increíble cómo tiene una capacidad increíble de poder transformar cosas prácticas, el quehacer, en algo que efectivamente es concreto, se puede investigar, se puede medir y se puede publicar o se puede socializar con los demás. Creo que eso era muy bueno. Si la próxima semana se va el profesor... ¿verdad? Al IFE Conference. Sí, pues la otra semana se vaya. Al Congreso del Futuro de la Educación, Exacto. Que yo diría que es uno de los más grandes de Latinoamérica. Lo es. Yo creo que es el más grande de Latinoamérica. Es el más grande, no creo que haya otro... No hay otro más grande. Bueno, se va la próxima semana. La próxima semana se va a exponer su práctica. Sí. Muchos logros, porque... tú me decías que eran 6 las prácticas que expusieron en congresos internacionales, ¿no? 7. De hecho, fue el profesor Álvarez. Que no lo pudimos tener acá, pero después de su exposición en QS Imagine Education de QS, ustedes saben que es Qualkery Simons, que es la firma que hace el ranking de las universidades, muy prestigiosa, y claro, fuimos nosotros como universidad, fue con la práctica del profesor Álvarez, él fue también con otra persona de la Católica y con otra persona de la Federico Santa María. Ese era el grupo de Chile. Y bueno, estábamos nosotros con nuestra práctica de Tech4Edu, ¿no? Sí. Esa es otra cosa que se animen a participar. Bueno. Eso era lo otro, que los profesores, claro, al principio decían, bueno, yo no sé investigar, y nosotros no se preocupa, que les vamos a enseñar lo básico para que puedan empezar esta carrera de investigación también. Pero también ellos no creían que pudieran quedar en estos congresos. Siempre decían como, bueno, como yo no sé investigar y este es mi primer approach, tal vez no vaya a quedar, y todos quedaron. Ellos no podían creerlo, pero todos quedaron. Claro, nosotros, bueno, desde mi parte por lo menos los apoyé en las postulaciones a los congresos. He participado en hartos congresos como ponente o como asistente, entonces conocía bien el proceso de postulación o qué es lo que buscan leer en las postulaciones para que pudieran quedar. Y después de eso nosotros los apoyamos con las inscripciones y listo. Y ahí estaban los profesores exponiendo en congresos muy importantes como el Latin Subtle, que habla sobre reflexión de la práctica docente, entonces era un excelente congreso, o el segundo Congreso Latinoamericano de Educación Superior, donde también tocaban temas de innovación en educación, y el IFE Conference y el de QS. Imagínense los lugares donde los profesores de Tech4Edu han podido publicar y socializar sus investigaciones.
Un buen aliciente también, una invitación para los nuevos profesores que se quieran sumar a la convocatoria que estamos haciendo ahora, para que visiten el sitio de ucentral.digital, donde van a poder entrar directo al sitio Tech4Edu y están todos los botones, digamos, documentos y todas las instrucciones para poder postular su práctica. Así que anímense, porque aquí tenemos un equipo que los va a apoyar hasta que vayan de viaje, así que... Oye, Cami, entonces, bueno, este año 2020, el año pasado en realidad, ¿verdad? Es que como estamos en año académico que cierra ahora, Claro. bueno, entonces el 2025 fue un año de logros, de un avance importante. De exploración también. De exploración también, tienes razón, en inteligencia muy bueno. artificial, ¿no? ¿Qué creen ustedes, equipo, que es lo que nos podemos llevar del 2025? Así dejo una pregunta abierta. Yo creo que el del 2025 también heredamos estas ganas de seguir evolucionando en docencia digital. ¿En qué sentido? Es que ya probamos herramientas, ya vimos crecer herramientas, ya vimos impacto en herramientas, ¿cierto? Ya, por ejemplo, ya hay reportes y se avanza en que la inteligencia artificial está teniendo impacto en el quehacer docente y se puede reflejar, por ejemplo, en las tasas de aprobación, en las notas, ¿cierto? O en la motivación también de los estudiantes. Entonces, ya estamos recopilando esa información que antes, que el 2024 no teníamos, ¿cierto? Era como estaba en la nebulosa. Y yo creo que las ganas ya están, o sea, ya tenemos como un 100% como de ganas de aprender. Yo creo que eso nos heredamos del 2025. Tareas para el 2026 sería sistematizar, empezar como a construir políticas, marcos, ¿cierto? Que nos permitan como inteligencia artificial. Claro, establecer estándares y pisos mínimos. Sí. Yo creo que por ahí va lo que heredamos del 2025 y las proyecciones 2026. Cami. Yo creo que hay que celebrar, sinceramente. Si ustedes me preguntan, Happy hour. sí, no, hay que celebrar finalmente, porque en mi experiencia este tipo de adopción de competencias no es fácil en la institución de educación superior por muchas cosas, particularmente por la carga horaria que tienen los docentes y por la falta de infraestructura o de presupuesto para esta iniciativa. Entonces creo que el que ya tengamos iniciativas, el que exista el café, como decía el profe Figueroa, que era un lujo, que ya existe el café, que ya existan iniciativas y también profesionales que estamos dispuestos a enseñarle a otros profesionales cómo potenciar su carrera profesional, creo que es muy bueno. Así que primero celebrar que existen este tipo de cosas y que nosotros podemos ayudar a los profes y que los profes están aprendiendo. Exacto. Como quedarnos con lo bueno es súper importante para seguir avanzando, en vez de estarnos quedando como el pucha, nos faltó esto, pucha, lo pudimos haber sido mejor. Por supuesto, todos estos procesos merecen su análisis y sus mejoras, estamos claros. Pero es bueno quedarse con la celebración, la felicitación, lo contento que vimos a los profes cuando venían al programa acá a contarnos de su experiencia, lo contento que estaban en el del Demo Day, que es el día en que los profesores del Tech4Edu socializan sus investigaciones con la comunidad, y que estaban muy contentos de ese día contándole a todos los asistentes qué es lo que habían hecho, mostrando sus ejemplos, algunos mostrando sus aplicaciones, porque algunos tenían como ahí mismo su aplicación para poder verla. Quedarnos con eso, ver a los profes contentos, finalmente, efectivamente, como contentos significativamente, porque realmente hicieron todo el trabajo desde una pregunta hasta una investigación, publicarla, socializarla con los demás. Yo me quedo con ese día que estábamos todos muy felices, muy bueno, y que también esa alegría nos permita, por lo menos, yo que soy súper pesimista, les aviso, pero que esa alegría igual nos permita seguir trabajando como con esa intención de poder seguir contribuyendo a que los profesores se sientan mucho más cómodos en sus labores docentes, y que ustedes no entienden, pero claramente eso impacta en los estudiantes, porque ven a sus profesores más motivados, los ven interesados en enseñar. Claramente eso despierta en el estudiante por lo menos las ganas de participar, por lo menos. Bueno, sí, pues ahora estas son las nuevas iniciativas, porque igual tenemos nuestra ruta de formación en competencias digitales, que está súper avanzando, arraigada, y ahora vamos a tener una versión 2.0, sí. 3.0 en realidad, 3.0 el 2026. Yo creo que sí, fíjate que a mí como que si tuviera que resumirlo en una palabra, y considerando que este año el 2025 es el año de cierre del periodo de estrategia digital de la universidad, yo diría que logramos cultura. Si tuviera que resumirlo en una frase, con mucha responsabilidad y hartas evidencias, yo diría que tener todo lo que ustedes mencionaron en términos de iniciativa y la participación y tracción, porque no son los mismos académicos que participan en todas las iniciativas, sino que es diverso. Yo creo que sí, uno puede decir responsablemente, tenemos cultura
en educación digital, tenemos cultura en digitalización de la enseñanza. Yo creo que el aprendizaje es algo que todavía tenemos que avanzar, ¿no? Es el camino más difícil también. Bueno, pero primero hay que pasar por uno para llegar al otro, ¿no? Así que yo me quedo con esa sensación de una palabra, ¿no? Súper, sí, en una palabra. Uy, se nos está pasando volando, así que nos tenemos que ir al corte musical. Esto es Image de Magdalena Bay. En Radio U Central seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital IA Edition. Bien, y aquí estamos de vuelta en nuestros últimos minutitos del último capítulo de esta temporada. Cami, Erwin, hablemos del próximo... Bueno, no, me da con decir el próximo año. Hablemos de lo que viene para el 2026, que por supuesto ya sabemos que tiene un hashtag bien grande que se llama inteligencia artificial. Cami, adelántanos un poco respecto. Sí, ahí contándoles un poquito a nuestra comunidad que nuestra ruta de competencias digitales, claramente ustedes saben que todas estas herramientas digitales avanzan más rápido que uno, así que hay que ir actualizándolas. Es muy importante en todos estos procesos de formación digital actualizar los contenidos. Así que eso es lo que vamos a hacer con nuestra ruta y la vamos a potenciar con más conocimientos de inteligencia artificial para que puedan los docentes tener más habilidades y empoderarse un poco más de este tipo de plataformas. Vamos a integrar todo lo que tiene que ver con el marco de uso ético de la inteligencia artificial de la UNESCO y también vamos a actualizar algunos contenidos que responden a la actualización del DICOM 3.0, que es un marco europeo sobre competencias digitales para la ciudadanía, que también tiene un marco particular para los educadores, que es el DICOM EDU. Y en la última actualización se integraron todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, seguridad digital, uso de datos y todas esas cosas que es necesario incluir en nuestra ruta. Así que enfoque en lo humano. Y el enfoque, ¿verdad? Y el enfoque centrado en lo humano. Ese es el otro, se me había olvidado, gracias Pame. Ese es el otro tema, el enfoque centrado en lo humano, cómo nosotros finalmente utilizamos todas estas herramientas, pero podemos ser críticos en qué cosas le dejamos a la herramienta y qué cosas lo mantenemos en lo humano. Entonces, es súper importante, insisto, que estos procesos sufran actualizaciones y también porque el uso va, o sea, la experiencia, digamos, de uso van cambiando ciertos límites, ciertas reglas, ciertas cosas que, claro, se quedan desactualizadas al tiro en 2 años o menos. Claro. Así que es muy importante que podamos trabajar en eso, así que invitamos a los docentes ahí. Invitamos a todos para que puedan participar en nuestra ruta de competencias digitales. Ahora, son capacitaciones formales, también tenemos algunas instancias en el Café Digital que están casi todos los meses disponibles, ¿cierto? Pero es finalmente lo mismo. Nuestro foco es inteligencia artificial, porque las competencias digitales ya claro, lo tienen, ¿no? Y esto es nuestro trending topic desde el 2023, ¿te acuerdas, Erwin, cuando hacías los primeros talleres, no? Sí, y todavía yo creo que va a seguir en trending topic el 2026 parte y cómo ha evolucionado. Nosotros vimos este año, ¿cierto? Bueno, el año pasado vimos pasar herramientas, cómo evolucionaban, que profes tomaban como caballito de batalla una, en 2 meses las soltaban, ¿cierto? Sí. Cómo apareció Notebook LM y arrasó con todo. O Gemini ahora, que está súper bueno. Tremendo, sí. O sea, nosotros lo vimos. Se vienen cositas el 2026. Ahora lo interesante va a ser seguir avanzando como universidad, seguir generando espacios y por supuesto que el desafío son todas nuestras nuevas mallas. Todas las mallas de las universidades, de la Universidad Central, están remasterizadas este 2026, lo dije bien, y entonces todos nuestros estudiantes van a tener sí su sello de competencias digitales insertos en las mallas, pero además el enfoque crítico, Cami, el enfoque crítico que es como cuando hablamos de el enfoque humano, ¿no? Sí. Muy importante que desarrollar en los docentes o sea, claro, para que lo desarrollen en sus estudiantes, como uno como docente debe aprenderlo muy bien, el uso crítico de este tipo de herramientas, tomar bien las decisiones pedagógicas de cuándo lo uso, cómo lo uso, qué, cuándo y cómo lo van a utilizar nuestros estudiantes, ponerles reglas a ellos, también rayar la cancha con este uso importante, porque como siempre hemos hablado, no podemos evitar que los estudiantes la usen, no los podemos prohibir. Entonces, ¿cuál es nuestra mejor carta de juego? Es acompañarlos en esto, enseñarles a usarlo bien para que puedan tener buenas respuestas.
nada más. Oye, ya nos tenemos que ir, nos empezamos a despedir. Muchas gracias, Camila, por ser parte también estable Cami, de por Digital y Edition. Le damos las gracias a todos los que han pasado también por acá, por toda esta temporada, todos los profesores, docentes, ¿cierto? Los externos y toda la gente de la comunidad que nosotros formamos aquí en Café Digital y Edition, Pame. Sí, ¿no? Y seguimos, por supuesto, presentes en las redes sociales, en Instagram, @Café Digital, y en LinkedIn nos buscan por Café Digital, Centro de Aprendizaje y Formación para la Educación Digital de la Universidad Central. Más fácil por Café Digital al final del día, ¿no? Sí, y somos conocidos, estamos posicionados. Bueno, aquí cerramos entonces el programa y nos vemos el 2026, en marzo de regreso. Adiós. Radio U Central presentó Café Digital IA Edition, un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación, con la conducción del especialista en transformación educativa, Pamela Riquelme, y el docente experto en ecosistemas digitales, Erwin Medina.